Hay animales que no se pueden domar, algunos corazones menos aún. En el corazón de las dehesas andaluzas, una bestia llamada Centella derribaba a cada jinete lo suficientemente valiente o necio como para intentarlo. Sus ojos ardían como el fuego y sus cascos grababan el miedo en la tierra. Entonces llegó un muchacho, descalzo, hambriento, invisible para el mundo, y con una sola mirada serena, todo empezó a cambiar. Esta no es solo la historia de un caballo salvaje, trata sobre el orgullo, el dolor y una conexión que nadie vio venir. Si alguna vez te has sentido subestimado, esta historia es para ti. El polvo se arremolinaba en el aire como humo, mientras Centella pateaba el suelo con furia implacable. Su pelaje, de un negro profundo e implacable, brillaba bajo el duro sol de la tarde. Dentro del corral vallado, el caballo giraba en círculos furiosos, los ojos desorbitados y salvajes, los dientes al descubierto, resoplando por los hollares dilatados. Nadie se atrevía a acercarse, ya no. Lo habían intentado, jinetes de 3 comarcas vecinas, antiguos campeones de rodeo, leyendas de la monta, uno tras otro, arrojados como muñecos de trapo al polvo. Los afortunados se marchaban cojeando, a los demás se los llevaban. Centella tenía cicatrices en los flancos, cada una un recuerdo de una batalla ni ganada ni perdida. La gente susurraba que una vez había pertenecido a un espectáculo ecuestre, que había conocido la crueldad demasiado pronto, que lo habían domado de la peor manera posible. Ahora no confiaba en nadie y temía aún menos. Apoyado en la barandilla del corral estaba Esteban García, un hombre curtido por la tierra y el tiempo. Sus botas estaban impecables, su camisa siempre planchada, su silencio pesado. Cuando hablaba, hasta el viento parecía detenerse. 10.000 euros, anunció, con voz baja pero firme, para quien consiga mantenerse sobre Centella más de 5 minutos. Hubo exclamaciones ahogadas entre la pequeña multitud, no por el dinero, sino porque sabían lo que conllevaba. El riesgo, los moratones, la humillación. Esteban no pestañeó. Sabía que nadie lo conseguiría. No se trataba del dinero, se trataba del orgullo. Centella era su emblema, su leyenda, intocable, como el imperio que Esteban había construido de la nada. Cada intento fallido era una razón más para que el pueblo lo respetara y temiera al animal que poseía. Algunos murmuraron entre sí. Un hombre rió con nerviosismo, otro retrocedió. Centella pateó la cancela una vez más, con la suficiente fuerza como para hacer temblar los postes. «No es un caballo», susurró alguien, «es una tormenta con cascos». Los ojos de Esteban recorrieron a la multitud, luego se posaron de nuevo en la criatura que se agitaba dentro del cercado. Hubo un destello en su expresión. Orgullo, sí, pero también algo más profundo, algo que nunca admitiría. Soledad. Tenía riqueza, tierras y silencio. Pero ese vínculo del que hablaban la mayoría de los ganaderos entre el hombre y el caballo, nunca lo había sentido, ni con Centella, con nadie. Aquella noche el desafío era de lo único que se hablaba. Se extendió por el pueblo como la pólvora. Pasó de las mesas de la taberna a las gasolineras, de las cabinas de los camiones a los bancos de la iglesia. Nadie podía detener a Centella. Y ahora el hombre más rico de la región retaba a que alguien lo intentara. Mientras el sol se hundía tras las colinas, pintando el cielo con luz de fuego, el corral volvió a quedarse en silencio. Centella caminaba ahora lentamente, los hollares dilatados, los ojos escrutando el horizonte. Aún no lo sabía, pero alguien se acercaba, alguien a quien nadie esperaría. Javier Molina se movía por la ciudad como una sombra, siempre presente, raramente visto. Era pequeño para su edad, quizás 12, quizás 13 años. Nadie se lo había preguntado realmente. No recordaba la última vez que alguien había pronunciado su nombre con amabilidad.
De día, limpiaba parabrisas en los semáforos, ofrecía chicles y agua fría a conductores que miraban hacia otro lado. De noche, se acurrucaba bajo el toldo detrás de una lavandería automática, usando su delgada mochila como almohada y el sonido de los coches que pasaban como nana. Ya no soñaba mucho, pero cuando lo hacía, nunca era con castillos o superhéroes. Era con comida, un techo, un lugar del que no tuviera que huir. Aquella mañana, como tantas otras, estaba descalzo en la esquina de la calle Real con la calle del Sol, con un trapo y una sonrisa esperanzada. Su estómago rugió lo suficientemente alto como para espantar a una paloma del bordillo. Dos hombres estaban cerca, riendo entre café y botas de trabajo, hablando de algo que solo oyó a medias, hasta que un nombre captó su atención. «Centella», dijo uno. «Ese caballo es un demonio. Nadie le aguanta encima más de 2 segundos. Ahora Esteban ofrece 10.000 pavos a quien se crea más duro». El otro resopló. «¿10.000? Podría ofrecer 1.000.000. Ese caballo no se puede montar». Oí que un tipo se rompió 2 costillas solo por intentarlo. Javier se quedó helado. 10.000 euros. No le importaba el dinero, no realmente. Pero había algo en aquella historia que encendió una chispa en él. Un desafío. Una criatura que nadie creía que se pudiera tocar. No sabía por qué le importaba. Quizás porque entendía lo que significaba ser inabordable. Ser visto solo como un problema. Quizás porque a él también lo habían apartado, llamado inútil. Igual que a ese caballo. Aquella noche no durmió. Contempló las estrellas a través de un agujero en el tejado oxidado sobre él, apretando contra el pecho su sudadera gastada. Sus pensamientos no se calmaban. No sabía dónde estaba ese Centella, ni lo lejos que estaba. Pero tomó una decisión, una tan grande, tan imposible, que le asustó un poco. Iba a encontrar a ese caballo, e iba a intentarlo, no por el dinero, sino porque algo muy dentro de él susurró: «También se equivocan contigo». A la mañana siguiente, Javier estaba en pie antes que el sol. El frío del amanecer se le pegó a la piel mientras ajustaba el cordón de su sudadera y se ponía en marcha. No tenía un plan, solo una dirección. Hacia el oeste, hacia el borde de la ciudad donde el cemento daba paso a caminos de tierra y campos abiertos. Preguntó en una gasolinera. Lo ignoraron. Volvió a preguntar. Finalmente, un anciano que llenaba su camioneta señaló con un gruñido: «Un cortijo grande pasando la loma. El dueño se llama García. Si buscas al caballo, allí está». Javier asintió. Le dio las gracias y siguió andando. La caminata fue brutal. Sus zapatillas apenas se sostenían y su botella de agua estaba en el último sorbo antes del mediodía. Siguió la carretera hasta que se convirtió en un sinuoso camino de grava, flanqueado por postes de cercas y maleza seca. Cada paso dolía. Le dolían las piernas, le rugía el estómago, pero sus ojos nunca perdieron aquel fuego silencioso. El mediodía dio paso a la tarde. El sol caía a plomo y, sin sombra a la vista, el ritmo de Javier disminuyó. Aún así, no se detuvo. Hubo momentos, muchos, en los que consideró dar media vuelta. Cuando la duda se deslizó como un susurro: «Eres solo un crío, ¿qué demonios haces?». Pero algo lo impulsaba hacia adelante. No el caballo exactamente, ni siquiera el premio. Era la oportunidad de importar, de demostrar a alguien, a quien fuera, que no era invisible. Justo antes del anochecer, coronó una colina y lo vio. El cortijo. Amplias extensiones de terreno cercado, un establo enorme y una extensa casa blanca que parecía no haber conocido nunca las dificultades. Hombres con sombreros de trabajo se movían con ritmo experto, y a lo lejos una figura negra levantaba polvo en un corral. El pecho de Javier se encogió. Estaba allí. Se acercó a la cancela principal, con el corazón desbocado. Un hombre alto de uniforme se adelantó, mirándolo con recelo. «¿Te has perdido, chaval?».
Javier negó con la cabeza. Estoy aquí por el caballo. El guarda parpadeó. ¿Estás aquí por qué? Para montarlo, dijo Javier con sencillez. El hombre rió, con una risa profunda y cruel. Tú debes de estar de broma. Pero Javier no se inmutó. No me voy. Y no lo hizo. Ni aquella noche, ni la siguiente. A la mañana siguiente, antes de que el cortijo se hubiera desperezado del todo, Javier estaba de nuevo en la cancela. Su sudadera estaba manchada de polvo, sus labios secos y agrietados, pero sus ojos, esos no habían cambiado. Mantenían el mismo fuego firme. El mismo guarda lo vio primero. ¿Otra vez tú?, masculló, adelantándose. ¿No te dije ayer que te largaras? Quiero ver al señor García, dijo Javier con calma. El hombre soltó una risita, cruzándose de brazos. Así no funcionan las cosas aquí. García no pierde el tiempo con críos de la calle. Javier no dijo nada. Simplemente se quedó allí. Pasó 1 hora, luego 2. Seguía allí, frente a la cancela, como si pudiera abrirse si la miraba el tiempo suficiente. A mediodía, un segundo peón se unió al primero. ¿Sigue aquí?, preguntó, señalando a Javier. Sí. Dice que quiere montar a Centella. El recién llegado resopló. Ese caballo lo haría pedazos. Javier lo oyó todo. Las risas, los desprecios, pero no se movió. Aquella noche durmió bajo un árbol cerca del camino, arropándose bien en su sudadera para combatir el frío. Un coyote aulló a lo lejos. No durmió mucho, llegó la mañana. De nuevo estaba en la cancela, mismo guarda, misma incredulidad. «Chaval, ¿tienes ganas de morir o algo?» Javier no respondió. Solo esperó. Día 3, luego 4. Para entonces, los rumores se habían extendido por el cortijo. El chico que no se iba. A algunos les resultaba molesto. Otros estaban discretamente impresionados. Un trabajador mayor llamado Miguel dejó un trozo de pan cerca de la cancela sin decir palabra. Javier lo aceptó con un asentimiento, masticando lentamente como si fuera oro. A la 5ª mañana, la rutina se había vuelto imposible de ignorar. Esta vez, cuando Javier apareció en la cancela, el guarda no habló. Solo suspiró y cogió su radio. «Jefe, tenemos a alguien que quizás quiera ver». Dentro de la casa principal, Esteban García dejó su café de la mañana. No era un hombre que se intrigara fácilmente, pero había algo en la persistencia que siempre le llamaba la atención. Se levantó, se ajustó el sombrero y salió hacia la cancela donde un muchacho esperaba, polvoriento, descalzo e inquebrantable. Esteban se detuvo a unos metros. «Tú eres de quien todos han estado cuchicheando», dijo. Javier le sostuvo la mirada. «Sí, señor». Esteban lo examinó, y por primera vez no apartó la vista. Esteban permaneció en silencio, con los brazos cruzados, estudiando al muchacho que tenía delante. Javier no se movió nervioso, no se inmutó, solo le devolvió la mirada, firme y serena. «Estás aquí por Centella», dijo finalmente Esteban, más una afirmación que una pregunta. «Sí, señor». «¿Sabes montar?» Javier negó con la cabeza. «No, señor». Esteban enarcó una ceja. «¿Quieres montar un caballo que ningún hombre adulto puede manejar, pero nunca has montado uno antes?» Javier asintió una vez. «Pero sé cómo acercarme a él». Aquella respuesta pilló a Esteban desprevenido. No había arrogancia en ella, ni bravuconería, solo honestidad. Miró por encima del hombro hacia el establo, luego de nuevo al muchacho. «¿Vives por aquí?» Javier vaciló. «No, vivo donde puedo, mayormente en la calle». Esteban lo estudió un momento más. La mayoría habría despachado al chico sin más. Pero algo en la presencia de Javier, su paciencia, su quietud, no era normal. Y Centella tampoco era normal. «¿Por qué quieres hacer esto?», preguntó Esteban. Javier bajó la mirada al suelo, luego la levantó de nuevo. «Porque nadie cree que pueda». Aquella respuesta caló más hondo de lo que Esteban esperaba. No replicó de inmediato, se giró hacia el corral. «Bien», dijo. «Mañana por la mañana, al amanecer. Si sigues aquí,
Tendrás tu oportunidad. Los ojos de Javier no se abrieron de par en par. No sonrió, solo asintió, como si ya supiera que esto iba a pasar. Esteban se tocó ligeramente el sombrero y se alejó, sus botas crujiendo sobre la grava. Detrás de él, Javier se sentó bajo el mismo árbol, se abrazó las rodillas y miró al cielo. Aquella noche, una manta doblada y una taza de sopa caliente aparecieron cerca de la cancela. Nadie dijo haberlas dejado. Javier no preguntó. Comió en silencio, acurrucado bajo la manta, y durmió más profundamente que en semanas. Mañana se enfrentaría a Centella, pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. Apenas había despuntado el sol en el horizonte cuando Javier entró en la arena. Descalzo, con la sudadera subida hasta el cuello, se movía como si el aire a su alrededor fuera más pesado de lo habitual. La tierra estaba fresca bajo sus pies. Cada sonido, cada respiración, cada arrastrar de botas tras la valla resonaba más fuerte en la quietud de la mañana. Esteban ya estaba allí, con los brazos cruzados, la mirada aguda. Unos cuantos vaqueros se apoyaban en las barandillas, algunos curiosos, otros esperando un desastre. A Centella aún no lo habían traído. Esteban señaló hacia la entrada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Javier asintió. Sí, señor. Esteban no preguntó nada más. Solo hizo un gesto. Traedlo. La cancela chirrió al abrirse y Centella irrumpió en la arena como una nube de tormenta con patas. Sus cascos levantaban arena a cada paso, la cabeza agitándose, los músculos crispándose bajo su pelaje negro azabache. Vio a Javier y se quedó inmóvil. No de miedo, de reconocimiento. Javier no se movió. Mantuvo los brazos sueltos a los costados, la postura quieta. Sus ojos nunca se apartaron de los de Centella. El caballo resopló, pateó el suelo una vez y empezó a dar vueltas, arcos amplios al principio, tanteando. Javier giró lentamente, sin romper nunca el contacto visual, manteniéndose siempre en el campo de visión de Centella, pero sin enfrentarlo nunca directamente. No era una amenaza, no era una presa, era otra cosa. Desde la valla un vaquero susurró, «Lo va a pisotear». Esteban no respondió. Estaba observando atentamente. Javier dio un paso adelante. Luego se detuvo. Centella se detuvo, las orejas moviéndose. Otro paso. Seguía sin pasar nada. Javier se agachó lentamente, cogió un puñado de tierra y la dejó escurrirse entre sus dedos. El caballo observó el movimiento, los ojos muy abiertos pero tranquilos. Javier se levantó de nuevo y respiró hondo. Luego otro paso. Esta vez Centella no se encabritó. Se acercó, el espacio entre ellos reduciéndose por metros, luego por centímetros. Entonces Javier levantó una mano, la palma abierta. Quieta, Centella exhaló profunda y sonoramente. Su enorme cabeza bajó ligeramente, no en señal de rendición, sino de aceptación. Javier se adelantó y lo tocó. Solo una vez, solo una suave caricia a lo largo de su mejilla, lenta y segura. Sin cuerdas, sin fuerza, solo confianza. Exclamaciones de asombro surgieron de la valla. La mandíbula de Esteban se tensó. Javier no se detuvo ahí. Caminó lentamente hacia el costado del caballo. Esperó. Luego, sin decir palabra, montó. Sin silla, sin estribos. Descalzo y tranquilo, Javier se sentó sobre Centella como si perteneciera allí. Y Centella se quedó quieto. Ni un respingo, ni una cos, ni un sonido. La bestia salvaje, en silencio por primera vez. Durante un largo momento, sin aliento, el tiempo pareció detenerse. Centella no se encabritó, no sacudió a Javier, simplemente se quedó allí, enorme, poderoso e inmóvil como una piedra, bajo la ingrávida presencia de un muchacho en quien nadie creía. Javier tampoco se movió, solo respiraba con el animal, profunda, uniformemente,
como si estuviera sincronizando los latidos de su corazón con los de la bestia bajo él. Desde la valla nadie hablaba, incluso los murmullos habituales habían desaparecido. Los vaqueros miraban boquiabiertos. Carlos, el guarda que se había reído de Javier el primer día, ahora agarraba la barandilla con los ojos desorbitados. Miguel, el viejo y callado peón, se quitó lentamente el sombrero. Susurró: «No me lo creo». Esteban no habló. No podía. Había visto a hombres volar por esta arena como muñecos de trapo, vaqueros experimentados con décadas de rodeo a sus espaldas. Centella nunca había permitido que nadie se acercara tanto. Nunca había dejado que un alma lo tocara sin violencia. Y sin embargo ahora el muchacho estaba sentado como si hubiera nacido en esa silla, aunque no había ninguna. Javier guió suavemente a Centella en un lento paseo. Un paso, luego otro. Alrededor de la arena, el polvo levantándose bajo ellos como una niebla dorada. Centella no se resistió, siguió, respondiendo nada más que a la presencia de Javier. No era entrenamiento, no era dominación, era entendimiento. Javier susurró algo apenas audible, palabras solo para el caballo. Centella movió una oreja como si estuviera escuchando. Luego, Javier se inclinó hacia adelante, apoyó suavemente la frente contra el costado del cuello del animal y dejó que el silencio hablara por él. Desde el porche de la casa, Sandra, la cocinera del cortijo, había salido con el delantal todavía puesto. Se cubrió la boca con ambas manos. Dentro de la arena, Javier se deslizó lentamente, aterrizando suavemente en la tierra. No levantó los brazos en señal de triunfo. No pidió aplausos. Caminó hacia Esteban, tranquilo, firme, humilde. Centella lo siguió, sin cuerda, sin ronzal, simplemente lo siguió. Y Esteban, el hombre que nunca se inmutaba, nunca dudaba, sintió que algo se removía en su pecho que no había sentido en años. Esperanza, respeto, quizás incluso un poco de culpa. Javier se detuvo frente a él. Centella se quedó unos pasos atrás, tranquilo, esperando. «No lo hice para ganar», dijo Javier en voz baja. «Solo quería que lo vieran». Esteban miró fijamente al muchacho. La suciedad en su cara, los agujeros en sus zapatillas, el fuego en sus ojos, y por primera vez realmente lo vio. Esteban se quedó allí, en silencio, como si la tierra bajo sus pies se hubiera movido. A su alrededor se agitaron murmullos, preguntas tácitas, la incredulidad convirtiéndose lentamente en asombro. Pero Javier no pidió nada, simplemente esperó. Esteban carraspeó, su voz más áspera de lo habitual. «Hiciste lo que nadie más pudo, ganaste». Javier asintió una vez. «Gracias, señor». Esteban metió la mano en su chaqueta y sacó un cheque doblado. 10.000 euros, como lo prometí, pero Javier no lo tomó. «No quiero el dinero», dijo. Esteban frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieres?» Javier hizo una pausa. Miró por encima del hombro a Centella, que estaba cerca, quieto y paciente. Luego de nuevo a Esteban. «Quiero un lugar donde dormir, donde nadie me eche, 2 comidas al día y, si no es mucho pedir, quiero ir a la escuela». Las palabras flotaron en el aire, sin súplicas, sin desesperación, solo una simple petición, una oportunidad de volver a ser un niño. La mandíbula de Esteban se tensó. Apartó la mirada por un momento, como si el peso de las palabras de Javier necesitara espacio. Luego, lentamente, asintió. «Te quedarás aquí, en la casa», Javier parpadeó. «Comerás en mi mesa, y a partir de mañana hablaré con la escuela del pueblo. Te conseguiremos una plaza». Por un segundo, Javier no respiró. Solo miró fijamente como si el momento aún no se hubiera asimilado. Luego, susurró. «¿De verdad?» Esteban le sostuvo la mirada. «De verdad». Detrás de ellos, Centella exhaló suavemente, casi como una aprobación. Esteban puso una mano firme sobre el hombro de Javier, no como una recompensa, no como un gesto de lástima, sino como una bienvenida. «Tienes algo raro», dijo.
La mayoría de la gente intenta controlar con miedo. Tú guías con calma, con presencia. Javier no dijo nada, pero sus ojos brillaron, solo por un segundo, y por primera vez desde el principio, Esteban sonrió. No por orgullo, por respeto. A la mañana siguiente, el cortijo se sentía diferente. Javier se despertó en una cama de verdad. Sábanas limpias, un techo sobre su cabeza y la luz del sol filtrándose por una ventana en lugar de por cemento agrietado. En la mesita de noche había una camisa doblada y unos vaqueros que realmente le quedaban bien. Abajo, el olor a huevos frescos y tostadas flotaba en el aire. Sandra lo saludó con una cálida sonrisa y un plato ya esperando. «Come, cariño. Tienes un gran día por delante». Afuera, Centella esperaba tranquilamente junto a la valla, como si supiera que Javier vendría, y vino, sin cuerda, sin brida. Solo una suave palmada en el cuello, y los dos caminaron juntos a través de la niebla matutina, lado a lado. En el pueblo, Esteban cumplió su palabra. Se sentó frente al director Herrera, el director de la escuela, y le explicó todo. «No tiene papeles», admitió Esteban, «pero tiene más determinación que la mayoría de los hombres adultos que conozco». Al final de la semana, Javier tenía una mochila escolar, un pupitre en un aula y algo que nunca pensó que volvería a tener. Un futuro. De vuelta en el cortijo, Centella también había cambiado. Ya no caminaba en círculos ni se enfurecía. Con Javier cerca, estaba tranquilo, centrado, como si lo que se había roto dentro de él se estuviera curando lentamente. Se entendían, dos almas que el mundo había intentado silenciar. Ahora caminaban por el mismo sendero. Cada tarde, Javier se sentaba en el porche con Esteban. A veces hablaban, a veces no, pero había paz en el silencio. Y de vez en cuando, Esteban lo miraba de reojo y sonreía, como si dijera, «Perteneces aquí». Algunos decían que Centella era salvaje por naturaleza. Otros culpaban al pasado que nunca eligió. Pero quizás solo estaba esperando a alguien que viera más que miedo en sus ojos. Javier no domó al caballo con fuerza. No usó trucos, ni cuerdas, ni violencia. Lideró con quietud, con paciencia, con algo que el mundo había intentado arrancarle pero nunca pudo, la esperanza. Y a cambio, Centella le dio confianza. El tipo de confianza que no se puede comprar ni forzar, solo ganar. Esteban, una vez un hombre gobernado por el orgullo y el silencio, ahora veía su mundo de manera diferente. Porque un muchacho, solo un muchacho, entró y le recordó que el coraje no es ruidoso. A veces duerme bajo puentes y camina descalzo por el polvo. A veces lleva cicatrices que no vemos. Y a veces monta el caballo más salvaje de la comarca con nada más que manos abiertas y un corazón firme. Si esta historia te ha conmovido, quizás sea porque en el fondo todos sabemos lo que es que duden de nosotros. Ser ignorados. Esperar a que alguien crea en nosotros. Javier tuvo su oportunidad y le dio a Centella la suya. Ahora quiero saber de ti. Deja un comentario diciéndome qué parte de esta historia te impactó más. Y dime, ¿alguna vez te has sentido incomprendido por el mundo? Y si crees que todos, sin importar de dónde vengan, merecen una segunda oportunidad, comparte esta historia, porque quizás alguien por ahí necesita saber que incluso los corazones más salvajes solo quieren ser vistos,